Bueno, familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Edificando el Espíritu. Amado Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos en familia una vez más, venciendo, Señor, a la carne que quiere no hacerlo, Señor, pero nuestro espíritu, Señor, se fortalece al obedecerte, al hacer tu voluntad, y por eso estamos aquí una vez más, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien nos faculta con tu Santo Espíritu. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces el título es Edificando el Espíritu. Entonces vamos a ver de qué se trata edificar el Espíritu. Edificar hace referencia en la palabra de Dios como a construir una casa. Entonces lo que estamos diciendo con edificar el Espíritu es construir el Espíritu, hacerlo grande, hacerlo crecer. Nosotros sabemos que estamos conformados por un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos un cuerpo. Nuestros cuerpos, nuestra alma tiene que renovarse con la palabra y nuestro cuerpo tiene que ser sometido y nuestro espíritu debe crecer. Entonces a eso hace referencia. Entonces lo primero que tenemos que edificar es nuestro ser, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu es templo del Espíritu Santo y nosotros debemos edificarlo. Entonces vamos a Juan 3:3. Jesús le respondió: Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento se realiza cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestro espíritu es renovado. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero no es un nacimiento, eso ya lo vimos, no es un nacimiento de la carne, es un nacimiento espiritual. Es nuestro espíritu el que nace nuevamente. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, nuestra alma sigue siendo el mismo. Nuestra alma corresponde a los pensamientos, a la voluntad, corresponde a las emociones, pero nuestro espíritu sí es el que nace de nuevo. Entonces, cuando recibimos a Cristo Jesús, somos bebés espirituales. Y ese bebé tiene que crecer. Entonces, mira lo que dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Como bebés llorando, ¿no? Pidan a gritos ese alimento nutritivo, esa leche espiritual, esa leche no adulterada. Eso se refiere a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos bebés espirituales, ¿sí? Debemos pedir a gritos esa leche espiritual, debemos pedir a gritos esa palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces, nosotros como bebés tenemos que empezar a alimentarnos con la palabra de Dios, para que de esta manera vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad y para que nuestra fe crezca, porque ya sabemos que nuestra fe crece al oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos recibiendo la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, nosotros vamos creciendo en los beneficios de la salvación de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 4:1. Gálatas 4:1, ¿quién lo tiene? Esto es lo que quiero decir. Mientras un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. Entonces, mientras que nosotros sigamos siendo niños, sigamos siendo bebés espirituales, es como si fuéramos esclavos porque no conocemos a qué tenemos derecho, no conocemos la herencia de nuestro Padre. Nosotros en Cristo Jesús somos coherederos con Él, de las herencias de nuestro Padre. Pero mientras que nos mantengamos como bebés, pues no vamos a poder conocer esta herencia, entonces seremos igual de semejantes a como cuando éramos esclavos de Satanás, porque desconocemos los beneficios de nuestra herencia. Nosotros tenemos que crecer, no nos podemos quedar como bebés. Vamos ahora a Hebreos capítulo 5 y vamos a leer los versículos 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Dice la palabra: Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.
pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, dice acá que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, es necesario crecer y ese crecimiento corresponde a un periodo de tiempo. Como el niño físico, como el niño normal. Un niño tiene que crecer y cada cierto periodo de tiempo tiene que ir a una cita de control y desarrollo para mirar cómo está creciendo este niño, si tiene un crecimiento normal o anormal. Espiritualmente también debe ser así. Nosotros debemos ir desarrollando nuestro espíritu debe ir creciendo y debe ir a un ritmo normal, un ritmo adecuado. No podemos, como dice aquí el apóstol, que le está diciendo a los hebreos que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo, pero no han crecido, siguen siendo niños. Dice acá, han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, debemos ir avanzando, debemos ir creciendo a través de la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestro conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir aumentando, ir haciendo que nuestro espíritu madure. ¿Para qué? Para que podamos empezar a recibir el alimento sólido. Hay un alimento sólido. En Jeremías 33, versículo 3 dice, clamad a mí y yo os enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. El Señor tiene reservado cosas grandes y ocultas para que nosotros las conozcamos, que es ese alimento sólido, pero ya necesitamos desarrollarnos espiritualmente y crecer. Recuerden lo que acabamos de leer de Gálatas 4:1, mientras que sea niño va a seguir siendo igual que esclavo, porque a pesar de que es heredero no tiene ni idea de qué le corresponde como heredero. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de cuál es esa herencia, de qué nos corresponde a nosotros y empezar a tener el carácter para empezar a reclamar lo que es nuestro en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a Romanos 15 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Romanos 15, versículos 1 y 2. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Entonces, los que somos fuertes somos los que ya hemos crecido, los que ya nos hemos fortalecido. Y tiene un propósito este crecimiento, mire, que es ayudar a los débiles, ayudar a los bebés recién nacidos. Entonces ya somos adultos, sí, ya somos maduros espiritualmente y tenemos el compromiso, la obligación de ayudar a los bebés espirituales, a los que están comenzando. Y dice acá que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos soportar las flaquezas de estos débiles. Crecemos y nos hacemos fuertes para ayudar a estos débiles. Luego continúa diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, es dar buen ejemplo. Es un buen ejemplo espiritual. Nos deben ver haciendo las cosas que a Dios le agrada. Debemos ayudar a las personas a que crezcan espiritualmente con buen ejemplo. Como el padre enseña a su hijo, la madre enseña a su hijo con el buen ejemplo. No es lo que dices, sino lo que haces y cómo lo haces. Ese es el ejemplo que nosotros debemos dar. Y más adelante el versículo 3, no lo leíste. Si quieres leer el 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que le insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cristo es nuestro mejor ejemplo de un maduro espiritual, como vino a ayudar a todos estos bebés espirituales a que pudiéramos crecer. Ahora, Judas 20, leamos lo que dice Judas 20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es un deber. Es un deber nosotros edificarnos unos a otros. Unos a otros debemos de edificarnos. El que es fuerte debe soportar las debilidades, las flaquezas del débil. Es un deber de parte de nuestro Señor. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 14:12. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan
deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo nos faculta con lo que se llaman los dones espirituales. Nosotros, a medida que vamos madurando en nuestro espíritu, el Señor nos va facultando con dones espirituales. Estos dones espirituales tienen un propósito y es ayudar a la edificación de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, al nacer de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios. En Cristo Jesús pasamos a ser, por un Espíritu somos bautizados por un Espíritu, que es el Espíritu Santo, somos bautizados en el cuerpo de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estos dones espirituales con que el Espíritu Santo nos faculta, conforme a su propia voluntad, porque la Biblia enseña en 1 Corintios 12 que estos dones el Espíritu Santo los da conforme a su voluntad. Él se reserva, a cada uno nos da diferentes dones. Estos dones tienen un propósito y es el propósito de edificarnos unos a otros, de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero es edificarnos a nosotros mismos. Cuando nacemos como bebés espirituales nos edificamos a nosotros mismos y a medida que vamos madurando, a medida que vamos tomando esta leche espiritual no contaminada, que es la palabra de verdad, la palabra de Dios, vamos creciendo y empezamos ya a recibir alimento sólido y nos vamos haciendo fuertes para soportar a los débiles. Y el Señor nos faculta con estos dones espirituales para poder empezar a edificar a otros, a edificar a toda la iglesia. ¿Cuál es el propósito? El propósito de todo esto lo encontramos en Efesios 4 y vamos a leer los versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como lo es Cristo. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que en nuestra cabeza. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra con amor. Amén. Para que todos crezcamos y nos nutramos con amor, para que todos seamos edificados en amor. El propósito final es el amor, es tener el amor a la medida de Cristo, del varón perfecto. ¿Sí? Comienza este pasaje de la Biblia en Efesios, comienza diciendo que constituyó unos apóstoles. Aquí empieza a nombrar unos dones que son los dones ministeriales, pero estos son solo una parte de los dones. En total la Biblia menciona 21 dones, los dones ministeriales, los dones espirituales, los dones motivacionales. Esos están en la palabra de Dios y tienen un propósito, es perfeccionarnos a nosotros los santos. O sea, el Señor sí quiere que seamos perfectos en cuanto a espiritualmente, conforme a la medida del varón perfecto, que lo dice más adelante. Y dice, edificando el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que entre todos nos ayudemos unos a otros. Tenemos estos dones que vamos recibiendo una vez que vamos madurando espiritualmente, para que nos ayudemos a edificar unos a otros, para que todos crezcamos. ¿Crezcamos hasta dónde? Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto. Mire el estándar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que todos lleguemos a ser como Cristo, espiritualmente como Cristo, ¿sí? Y con la mente de Cristo, con el amor de Cristo, como Cristo. Ese es el propósito de esta edificación mutua, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, cualquier viento de doctrina o por estratagema de cualquiera que quiera utilizar astucias de artimañas para generar el error. Satanás.
el que quiere engañar a todos, el engañador, para que ya no seamos llevados de un lado por otro por este engañador, sino que seamos firmes. Un hombre maduro, un edificio, un espíritu edificado, ¿sí? Es sólido, ya no lo va a llevar cualquier viento de doctrina. Y dice acá, sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, siguiendo la palabra de Dios con amor, vamos creciendo en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, este es el propósito de la edificación del Espíritu Santo. Dios, cuando nos permitió nacer de nuevo, tenía un propósito, y es que creciéramos, no que nos quedáramos como bebés espirituales. Y para eso nos da su palabra, la palabra de verdad, esta leche no contaminada, esta leche pura, esta leche espiritual que es la palabra de verdad, a través de la cual nuestra fe va creciendo. Y a medida que nosotros vamos creciendo, Él se encarga de revelarnos alimento sólido, darnos alimento sólido para que nosotros podamos madurar. Y el propósito de madurar es facultarnos con estos dones espirituales para que los podamos utilizar para edificar a otros. Los fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles, ayudar a otros a crecer. ¿Hasta dónde debemos crecer? ¿Hasta dónde debemos ayudar a otros a crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, hasta la medida del varón perfecto. El estándar es nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios y a eso es lo que debemos nosotros encaminar nuestras vidas en Cristo Jesús. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya como hijos adultos, ¿sí? Ya somos conscientes de nuestra herencia y podemos con carácter reclamar lo que nos pertenece. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza impartida por tu Santo Espíritu para todos nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que al nacer en Cristo fuimos bebés espirituales, pero que tú has provisto de un alimento perfecto, que es tu palabra, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar y de esta manera no solamente edificarnos a nosotros, sino servir de fortaleza para ayudar a otros que están comenzando a que también sean edificados. Tú nos has provisto a través de tu Santo Espíritu, conforme a tu voluntad, diferentes dones para que entre todos podamos edificarnos unos a otros. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es perfecto, porque tu plan es perfecto y porque tu voluntad es perfecta. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.